pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de la salvación para las almas pecadoras. El Evangelio que debes creer para ser salvo del infierno, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo. Y el Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados y así te salvó de que tú vayas al infierno a pagar por tus pecados, porque ya Cristo pagó por tus pecados, y lo dice el Evangelio, 1 Corintios 15, del 3 al 4. Cristo se puso en tu lugar, en la cruz del Calvario, para pagar Él en tu lugar por los pecados que tú cometerías durante toda tu vida. Cristo ya pagó por toda tu vida de pecado y ha dicho: y yo les doy vida eterna, y no morirán para siempre, y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano, porque Cristo recibió la condena que era para ti. Él pagó con la vida de su alma. Cristo ha dicho dos demandas en Marcos 1:15 para todas las almas que han pecado, y todas hemos pecado, todas hemos pecado ya. Y el Señor ha dejado una palabra: he aquí que todas las almas son mías, la del Padre y la del Hijo son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Y ya, tú pecaste, quedaste condenado y con tu espíritu muerto, y debes reconocer que eres un pecador con la moral corrompida, que nunca podrás dejar de pecar. Si te han dicho que puedes dejar de pecar, te tengo noticias: eso es mentira, porque nadie, ningún ser humano puede dejar de pecar. No hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y si la Escritura dice que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, tú no eres la excepción, eres pecador y vas a pecar siempre, y estás corrompido, espiritualmente muerto, el alma condenada. Por eso Cristo se puso en la cruz, para que tú tuvieras vida eterna y salvación en tu alma. Y debes creerlo, porque esto fue lo que sucedió hace 2000 años en la cruz. Así que yo he venido aquí con mi equipo de predicadores a decirte: San Francisco, que estás condenado, pero que hay un Salvador que te salvó en la cruz hace 2000 años, y que debes hacer efectiva esa salvación lograda y consumada por el Señor Jesucristo, porque ya tu alma está salvada. Solo que tienes que hacerlo efectivo. ¿Cómo? Creyéndolo, que ya eres salvo, que los pecados no te condenan, que tus pecados no te mandan al infierno, porque tus pecados ya fueron pagados, tus pecados. Debes creerlo. Dios te bendiga. Amigo, en las Escrituras ha dicho el Señor, en Mateo 7, 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, pues ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que están pasando por ella. Mas, pues la puerta estrecha es angosto el camino, y pocos son los que están encontrando la puerta estrecha. El Señor ha dicho que tú no eres bueno. Tú dices que eres bueno, pero no eres bueno.
¿Eres salvo? ¿Tú dices que sí? Pues Él ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. En 1 Corintios 15, de 3 al 4, dice, Cristo murió por nuestros pecados y así te salvó de ir a la condenación, al infierno. En Marcos 1:15 tenemos dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ya usted pasó por la puerta estrecha? Yo te digo que no. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que tú eres bueno. Cuando tú dices que eres bueno, eres buena persona, tú dices que sí, no te estás viendo condenado. Al verte tú condenado, tú puedes ver la puerta estrecha. Mientras no te veas condenado, no has pasado la puerta estrecha, porque tú sigues diciendo que eres bueno. Y el Señor ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Ya tú pecaste cuando tú levantaste falso testimonio. Éxodo 13 dice, no levantarás falso testimonio. Y ya tú mentiste. ¿Tú dices que no mientes? Bueno, el Señor ha dicho, escuchaste que fue escrito en la ley, no adulterarás, mas yo digo, si mirares a una mujer y la codiciarás, entonces tú ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces ya estás perdido, condenado. Y ya tú te ves allí, ya puedes entender por qué Cristo vino. Cristo murió por nuestros pecados y así te salvó de ese camino ancho. El Señor ha dicho en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo vas a pagar tú tus pecados? Con obras, y vas rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque vas camino al infierno pensando que vas a pagar tú tus obras. Mas Él ha dicho, Cristo murió por nuestros pecados y así te salvó de que tú lo pagaras tú. Así que creed en el Evangelio, pero antes tienes que arrepentirte, no de tus pecados, sino de tus pensamientos. Sigues pensando que tú eres bueno, vas a pagar tú en tus pecados en el infierno, porque no le has creído al Señor que Él ya los pagó, tal como está escrito. Cristo murió por nuestros pecados. Si lo crees, eres salvo. Si no crees, serás condenado. Marcos 16:16. Las buenas nuevas de salvación. Cristo en la cruz murió por tus pecados y así te salvó de que tú pagaras en el infierno por tus pecados. Para obtener la salvación del alma, debes entender que tenemos dos demandas. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Tienes que hacer metanoia, cambio de tus pensamientos. ¿Qué es metanoia? Cambio de mente. Dices que eres bueno. Yo sí sé que debes cambiar radicalmente tu manera de pensar al reconocerte de cómo estás ante Dios, de cómo te percibes ante Dios. El estado moral ante Dios lo tienes corrompido, estado espiritual ante Dios, muerto espiritualmente, incapacitado para ser salvo por ti mismo, condenado por el pecado. Debes abandonar toda idea de que esté fuera de la Biblia. Debes creer todo lo que dice la Biblia. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, el alma que no ha cambiado su manera de pensar y verse condenado marchando al infierno, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero ¿qué pasaría si no crees? ¿Qué pasaría si ahora tú no crees en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo? Y no haces cambio de mente, metanoia,
Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y a dónde vas a perecer? Al lago de fuego. ¿Y cómo pagamos nuestros pecados? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, muerte del cuerpo, no, es muerte de tu alma, eternamente en el infierno. ¿Qué hago entonces para ser salvo? ¿Cómo activas esa salvación? Tienes que hacer cambio de tu pensamiento, entenderte a ti mismo que estás condenado y que debes creer en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? 1 Corintios 15:3, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. ¿Te has arrepentido? ¿Tú te has arrepentido? ¿Y te has arrepentido de qué? ¿De tus pecados? No es de tus pecados, es de tu manera de pensar. Verte a ti mismo es reconocer que siempre pecaremos contra Dios. ¿O te niegas a reconocer eso? Eres una persona no arrepentida. Recuerda, solo un pecado te condena a la muerte de tu alma. Es por esto que Cristo vino a morir por tus pecados y se puso Él a pagar por tus pecados y los de todo el mundo. La deuda fue pagada a Dios porque Jesucristo te sustituyó en la cruz. Esto es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga.